Paonisa y Clara de Agata, quien les doy la bienvenida, chicas. ¿Cómo andan? Bien, Rebe, buenas tardes para vos, para todo el equipo, la gente del otro lado. ¿Cómo andan en esta tarde tan lluviosa, tan compleja? Sí. Bien, pero no, bien, ahí sobreviviendo a la lluvia. Sobreviviendo a la lluvia, sí. Está difícil, sí. Pero bueno, se vienen unos días así, una temporada así que a soportar. Y hoy, Rebe, te venimos a traer una columna que está súper interesante porque, viste que nosotros venimos hablando a veces de lo que son los cambios de perspectivas que se dieron dentro de nuestras disciplinas, lo que es la perspectiva política o geopolítica, que es súper importante en nuestras disciplinas. Entonces dijimos, vamos a llevarlo, no sé si aprovechando, pero teniendo en cuenta que acá somos 3 mujeres, dijimos, hablemos de la dimensión de género, cómo se está viendo esa perspectiva dentro de la arqueología, dentro de la antropología, un poco qué es lo que se está haciendo y también un poco para traerlo a colación de lo que está sucediendo hoy actualmente, donde se está todo el tiempo violentando a lo que es lo femenino, ¿no? El feminismo, y se está poniendo en duda cuestiones que, bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué decir sobre semejantes acusaciones? Sí, Así que discusiones que parecían ya dadas, ¿no es cierto? Las cosas que estamos teniendo que aclarar en pleno 2025, ¿no? Pero bueno, en relación a eso decidimos por ahí un poquito contar cómo fue esos cambios de perspectiva y cómo esto se vive dentro de las disciplinas, ¿no? En lo que es lo teórico, lo metodológico. Así que bueno, en relación a eso, este cambio de perspectiva, viste que la semana pasada te decía esto de cómo se han demonizado por ahí las ciencias y bueno, las ciencias sociales justo también en este contexto. Entonces, contarles cómo es que se da este cambio, este cambio disciplinar teórico metodológico que empieza a darse en los años 60. A partir de los 60, los 70 y los 80, se da lo que se llama dentro de las ciencias sociales el giro teórico-metodológico, que a lo que hace es una revisión de todas estas teorías, de estos conceptos, de estas... Sí, de estas perspectivas también es un momento que es medio posguerra, movimientos de independencia en muchos países, y se empiezan a revisar como, capaz estamos medio sesgada nuestra mirada, ¿no? Como somos un poco eurocentristas, somos un poco coloniales, y todo esto hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar nuestra realidad social. Sí, la participación de la mujer dentro de las disciplinas también, que es algo que empieza a darse también en estos contextos, porque no olvidemos que antes había determinadas carreras, determinadas disciplinas que eran para las mujeres, lo que llevó a que los distintos marcos teóricos, explicaciones y demás que se arman dentro de la antropología y de la arqueología, estén por ahí un poquito sesgadas en lo que llamamos lo eurocéntrico, lo androcéntrico, que es esta mirada desde lo masculino, ¿no? Entonces, a partir de estos años se da ese cambio, esa perspectiva, que empieza a revisar profundamente todas estas cuestiones y decir, me parece que esto no es tan así. Entonces, bueno, acá la compañera Clara les va a comentar un poco cómo esto se da dentro de la antropología, y yo voy a comentar un poquito cómo es dentro de la arqueología. Por ahí, desde la antropología, tenemos los grupos que están trabajando acá dentro de la facultad, que las chicas de antropología que trabajan con género. En arqueología eso es un poco más complejo, pero están las miradas feministas, y la verdad que es súper interesante, ya les voy a contar. Sí, bueno, de mi parte también agregar, como decía Ja, justamente se empiezan a revisar en este momento. Las corrientes feministas capaz empiezan a aparecer un poco después, pero es esto también lo que permite, y esta cuestión de, bueno, repensémonos en todo nuestro quehacer de investigación y nuestro rol social también. Y bueno, aparecen investigaciones muy interesantes, como por ejemplo Federici, que habla de lo que es el trabajo doméstico, por qué esto es trabajo justamente y no es simplemente algo que se da y que se hace, como también el paso al capitalismo nos pone muy en desventaja a las mujeres, justamente al ser apropiado nuestro trabajo doméstico y no reconocido, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de la Facu queríamos mencionar algunas investigadoras, como lo es Rocío Lencina, que ella trabaja con lo que es comunidades indígenas y género, que es súper interesante porque, bueno, también con esto de la interseccionalidad y de ampliar un poco la perspectiva, tiene en cuenta 2 factores súper interesantes, que son la etnia y el género al momento de analizar un fenómeno, que bueno, está buenísimo, recomendamos muchísimo. Y también queríamos traer un poco el trabajo de Rocío Bassi, que estaba buenísimo también. A nosotras nos reinteresó porque ella lo que hace es reconstruir un poco el trabajo en Sierras Bayas y
revaloriza también el rol de la mujer y recupera también muchos testimonios orales sobre, bueno, las caleras, las cementeras y el rol femenino en todo esto. Claro, porque acá en lo que es Sierras Bayas y bueno, toda la explotación que sabemos que se hace de las canteras, siempre estuvo, vos pensás en ese tipo de trabajo, o por lo general se piensa en ese tipo de trabajo y se piensa en lo masculino. Bueno, Exacto. Resulta y acontece que no fue así, que en realidad ni siquiera están los papeles, pero Ro pudo recuperar testimonios de cómo las mujeres, que serían mujeres, madres, hijas de los hombres que trabajaban ahí, les colaboraban a los hombres en el trabajo ese y tenían un rol súper importante en lo que es la sostener todo ese sistema, ¿no? Y que bueno, ella lo que pudo ver es eso, de que no estaba sentado en ningún lugar, que a ellas no se les pagaba, pero que ellas estaban ahí en el mismo horario, estaban cumpliendo un rol, digamos. Y eso está demostrando, es como un ejemplo, digamos, de cómo estos grandes marcos teóricos han influido en lo que son las visiones y que nosotros decimos marcos teóricos, sí, son marcos teóricos para nosotros, pero es algo que se traslada al común de la sociedad, que no te lo van a decir como, no, porque desde la teoría tal se dice tal cosa, pero es algo que se reproduce y es a lo que va y por lo cual es importante, por lo cual nosotros queremos traerlo hoy a a la columna, de cómo desde las ciencias se generan estas visiones y que después se van viendo en el común del día, en lo que son las cotidianidades, y que es súper importante problematizar a veces lo que uno está diciendo. Era como un poquito por ahí eso. Sí, replantearnos esto, el sentido común que se construye alrededor de lo que nos habita y lo que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Como decía Has, totalmente. Porque es importante lo de las ciencias sociales, porque después te dicen, no, porque desde CONICET se están haciendo investigaciones, que están viendo no sé qué, y uno lo lee y decís, no, pero se está haciendo un montón de cosas, pero también es este discurso que intenta deslegitimar a las ciencias sociales, porque a ellos les conviene decir que, bueno, el consentimiento, viste lo que están diciendo ahora del consentimiento, bueno, viene un poco de ese lado y por lo cual no hay que dejar que lo hagan y decir, no, bueno, las ciencias sociales están acá para problematizar todas estas cosas, no para hacer trabajos, no sé, de Batman. Una vez me dijeron algo. No, tremendo. Sí. No, pero me encanta, bueno, poder, como bien dicen ustedes, problematizar esto y traer las temáticas, sobre todo a, Radio Universidad, que es justamente el espacio también para poder hablarlo y para que la gente que está del otro lado también se entere, ¿no? De en qué se está trabajando y de la perspectiva, sobre todo, que se trabaja. Sí, porque son súper interesantes, como ya te digo, a partir de los 60 se empiezan a dar, que se dan dentro de lo que se llama la teoría crítica, que incluye a las teorías feministas. Bueno, en arqueología lo que sucede, como las pioneras en esto son Margaret Conkey y Janet Spector. Ellas empiezan a problematizar todo esto. La arqueología, al trabajar con la cultura material y bueno, trabajar sobre el pasado, también es súper importante que se reconozca el rol de las mujeres y bueno, de otras disidencias también, ¿no? En lo que es la construcción de la cultura material o de la cotidianidad, de que para ellos era la vida, digamos, ¿no? En este sentido, acá desde la Facu fue Gustavo Politis. Él estuvo haciendo lo que es el trabajo etnográfico, estuvo en Colombia, trabajando con comunidades nativas de allá, estuvo 2 años, y él lo que pudo observar y que lo encuadró dentro de este cambio de perspectivas, fue no solo el rol por ahí de las mujeres, sino que lo hizo un poco más amplio y fue también a los niños, porque muchas veces no se habla de todo esto. Por eso decimos que es androcéntrico, porque está centrado en el hombre blanco, heterosexual, todo lo que ya sabemos. Bueno, entonces descentralizarlo un poquito de ahí, decir, no, bueno, estas personas, mujeres, niños, disidencias, también tienen una agencia, que la agencia es la capacidad de cualquier sujeto de producir algún cambio o tener algún rol en la sociedad, en la cotidianidad, en la cultura material, como se lo quiera denominar, ¿no? Y bueno, Gustavo hizo el aporte ese y que hoy en día se vio como los niños también, que nosotros por ahí encontramos artefactos y a partir de eso pudo decir, esto tal vez lo hizo un niño, no tiene que ser un producto mal hecho de un hombre grande. No, lo hicieron los niños o lo hicieron las mujeres, tener un poquito en cuenta todo eso que la verdad que es súper importante, ¿no? Porque tanto tiempo han sacado la historia, nos han robado la historia, que está bueno que hoy en día se esté reviendo, ¿no? En este cambio de perspectiva. Sí, y en relación a eso yo también quería traer un poco lo que es, hay un libro de Baudelaire que se llama La producción de grandes hombres, que es una etnografía sobre los Barulla y demás.
Los Más Baruyas allá- son... que son una tribu que viven en Papúa Nueva Guinea. Ah, mira. Más allá igual de lo general que abordan en todo el libro y demás, se centra un poco también en lo que es la dominación dentro de los Baruya, que claramente no son sociedades capitalistas, ¿no es cierto? Y dice, che, en estas sociedades que no son capitalistas también hay dominación masculina. Y se pone a repensar un poco él, como yo, varón de izquierda, reposo muy tranquilamente en que el capitalismo es el centro de todo mal y como cuando se vaya el capitalismo se van a ir todas las desigualdades. Y es como, bueno, también un poco no. O sea, ¿qué podemos hacer como a nosotros actores sociales para empezar a tomar un posicionamiento y un rol activo en todas estas cuestiones? Claro. ¿No es cierto? Como decía Has, están escuchando un montón de discursos que decís, che, esto no está muy bien, esto atenta un poco contra los derechos de cierto sector de la población, no está bueno. Y también, bueno, nosotros nos tenemos que posicionar ante eso y decir, yo estoy en contra de estos discursos, yo apoyo, bueno, los derechos humanos, ¿no es cierto? Claro, algo tan básico Un poco por ahí. el respetar los cuerpos ajenos, el respetar los consentimientos y demás, y no es una cuestión pasiva de decir, bueno, cuando se vaya el capitalismo, cuando se termine la desigualdad se va a terminar, No, tal cual. es algo que nosotros tenemos que movilizar y que nosotros tenemos que posicionarnos ante eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que incluso hasta ahora, en la actualidad, los mismos hombres, ¿no? Replantearse también. Tanto, yo creo que las mujeres lo hacemos más seguido por ahí. Como que se nos da un poco de forma más natural. Es Claro. decir, che, esto no está bien. Y decirle al compañero, me parece que no da. Pero pasa en las sociedades, porque es la sociedad machista y es así, de no decirle al otro, esto está mal, o me parece que no está bueno que digas este comentario. Esto, Claro. lo del stream que comentan, creo que lo vimos todos. Sí, Que sí, se habla sí, también sí. esto acerca del consentimiento y que da un poco de molestia volver a repetir, que decirle que no es no, que el consentimiento no es 50 y 50, Claro. como tal lo plantean, Claro, sí, sino, sí. bueno, volver un poco a las raíces feministas y volver a replantear estas cuestiones que nos parecen súper importantes y que, bueno, que hayan traído el tema hoy también está buenísimo. Y si no pudimos, viendo cómo estaba la situación actual, dijimos, hablemos de esto, que bueno, acá por suerte en la facultad tenemos investigadoras, Sí. estudiantes y demás que están haciendo trabajos espectaculares, que bueno, también está Suyay Campañón, Ludmila Haddad, que bueno, a Ludmila ya la estuvimos escuchando en una oportunidad acá. La primera, creo que se llama. Sí, Ludmila fue una de las primeras. Y es súper importante cómo desde la ciencia se construyen estas cosas y se legitiman. Sí. Entonces, hay que traerlo a colación, hay que verlo, hay que revisarlo y no hay que dejar pasar nada. Tal cual. Sí, totalmente. Y también aprovechar un poco para siempre estar cuestionándonos. Como decía Rebe, siempre estar diciendo, che, capaz esto no está bueno. Porque también, bueno, se construye socialmente estas cuestiones machistas de decir como, che, estas ideas están buenas y no. Sí, Y no. también es un ejercicio de todos los días, no es que es algo ya dado de, hoy me levanté y soy re feminista. Mm. Es un trabajo de todos los días el empezar a cuestionarnos y replantearnos ciertas prácticas que... Ciertas prácticas, discursos, tantas Sí. cosas hay que replantearse. Pero Muy bien. bueno, era un poco eso lo que queríamos traer, Rebe. Sí, bien. y aprovechar también el espacio de mujeres. la radio, de mujeres. Sí, porque acá del otro lado también hay mayoría mujeres que están allá. Bueno, nosotros en arqueología la vez pasada nos dábamos cuenta con mis compañeras que cuando pensás en arqueología, todo lo que es el trabajo de campo y demás, que la pala, que los Sí. baldes, vos decís, bueno, es un trabajo bastante... Somos mayoría mujeres. Hoy en día las estudiantes de arqueología son, no sé si tenemos 3 varones en toda la carrera y las demás 30 somos mujeres. Entonces es como ver que esos espacios los estamos ocupando y que bueno, en parte también fue gracias a que esta gente criticó, revisó y todo lo que fue el movimiento feminista desde los inicios, ¿no? Bien, sí, perfecto, chicas. Muchísimas gracias, bueno, por tomarse el tiempo hoy para presentarnos esta columna y obviamente por el tema que trajeron el día de hoy, así que les agradecemos mucho. Y muchas gracias a vos, No, Rebe, siempre es muchas lindo gracias. estar acá. Sí, me encanta Sí. porque de a poquito ya se van apropiando también de su espacio, porque esto es así. Sí, Sí, no, acá ya estamos como en casa. Es Me más, encanta. dejamos el mate Sí, del otro dejamos todo lado. tirado ya. Me encanta, buenísimo.